Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Mucha gente conectada en Ahora Play. Y también en Plan M Maxi Montenegro. Estamos en duplex, streameando en los dos canales y mucha gente en el foro, en el chat, opinando. Y lo sumamos a Martín Rapetti, que siempre tiene una visión interesante de la economía. Gracias, Martín, por sumarte. Está muteado. Te quedaste sin palabras, Martín. Sí, sí. Es que me dejaron sin palabras. Los escuchaba y me quedé. Ordenemos porque si no, viste, se tiran tantas Pero cosas. Gracias, lo que les decía es gracias por la invitación, primero. Gracias No. y los estaba escuchando con mucha atención, Sí. tratando de, como lectores de un manuscrito de centenario, tratando de descifrar qué es lo que nos depara el futuro. Así que Sí. siento empatía por ustedes. Vamos por partes, ¿no? El tema, Milei diciendo, textual te digo, es una estupidez pensar en acelerar la suba del dólar oficial. Esa es la primera declaración de Milei. Después vamos a hablar de lo que plantea, de la idea que él tenía de la dolarización y por qué no la pudo instrumentar. ¿Qué estás viendo ahí en esa declaración de Milei? Hay una pregunta concreta del entrevistador de Bloomberg, pero bueno, Milei de alguna manera descarta que haya un incipiente atraso cambiario y que hasta que no se levante el cepo no va a haber ninguna devaluación. A ver, el tipo de cambio, si está atrasado o no está atrasado, siempre es una pregunta clásica argentina y yo creo que uno tiene que por ahí fijar un horizonte, digamos. Si vos decís a valores de hoy y liberaras el cepo, yo creo que vos tendrías una suba muy fuerte del tipo de cambio. Con lo cual, digamos, el precio de hoy, del oficial, del que maneja el gobierno, que ninguno de los dos es libre, ni el oficial ni el libre. Porque el libre, para comprar libre, tenés que hacer, o sea, estás restringido si entras al MUL, al oficial, para después entrar al libre. Sabemos que hay maniobras, formas de evadirlo, pero hay en principio regulaciones que complejizan el ingreso al libre. O sea que todavía ni siquiera sabemos muy bien cuál es el dólar que libre de esta economía. Pero lo que sí sabemos es que lo que yo estoy seguro, ha puesto mi casa, que ocurre, que si vos levantás el cepo hoy, el tipo de cambio sube, el oficial. Entonces, digamos, eso significaría que hay un atraso, ¿no? Entonces, al día de hoy. Ahora, si uno le pone un horizonte un poquito más largo y dice, bueno, a ver, evaluemos este tipo de cambio, este nivel de tipo de cambio actual en una economía un poco más normalizada. Una economía en la que la inflación ya está un poco más baja, una economía en la que la economía empieza a recuperarse. Este nivel actual es en una economía de vuelta más normal. Este tipo de cambio actual es atrasado y vos mirás la historia económica argentina y el nivel actual no es un nivel que vos digas es obviamente atrasado, porque hemos estado... No es recontratasado, dijimos, no es el 2017 de Macri, no es el 2015 de Cristina, no es el 2015 de Cristina, no es el dólar de la convertibilidad, que era un dólar a valores de hoy de 600 pesos, 650 pesos. Tal cual. Más aún, extendamos el plazo. Imaginemos otra economía argentina. Imaginemos una economía argentina que ya liberó el cepo, que ya hizo el ajuste fiscal, que viene pagando la deuda sin ninguna duda. El riesgo país está en 500. Un horizonte, digamos, si le va bien a Milei, pongámoslo en 3 años. Digo, todo saliendo bien. Este tipo de... con inversiones en vaca muerta, con inversiones en minería, con el agro que está funcionando muy bien. Este tipo de cambio, ¿es alto o es bajo? Y bueno, podría ir alto. Porque esa economía, con una oferta de dólares mucho mayor a la actual, tendencialmente, yo me imagino una Argentina más apreciada que la actual, en un escenario positivo. Entonces, hay que definir el momento, digamos. Entonces, digo, ahora, para la economía argentina, en esta circunstancia actual, en este momento,
donde vos tenés tantas dudas sobre un montón de cosas, es un tipo de cambio que, si bien lo tuviste en el pasado, como dijiste vos recién, Maxi, es más alto que el de Cristina, mucho más alto que el de la convertibilidad, más alto que el de Macri, el más bajo de Macri, aún así vos tenés un montón de interrogantes, de dudas, que te hacen pensar que es un tipo de cambio en el que no estás holgado. Pero lo que más preocupa no es el nivel actual, es la tendencia. Es lo que le preocupa al fondo, que ustedes estaban charlando recién. Yo tengo la misma preocupación. Yo diría, digamos, obviamente me puedo equivocar, como cualquiera, pero digo, con mi saber técnico, con mi mirada a la historia, yo estudié, digo, mi segundo nombre es Gervasio, pero el tercero es tipo de cambio real. Estudié un montón sobre esto. Tengo mucha convicción sobre lo que veo. Yo miro el tipo de cambio en Argentina y más o menos me doy cuenta, porque hay una relación, o sea, el tipo de cambio real, el valor tipo de cambio real, la forma más sencilla de verlo para la persona de a pie es cuál es el valor en dólares de los salarios, cuánto valen nuestros salarios. Entonces, Argentina puede tener salarios en dólares alemanes con productividad argentina, no. Por más que ese atraso cambiario no venga porque el Tesoro está emitiendo deuda. Puede pasar con el Tesoro con superávit. Hoy escucho mucho al gobierno decir, no, pero pará, el tipo de cambio tiene que ser más bajo si nosotros estamos haciendo el ajuste fiscal. Bueno, yo les recuerdo a los que estudian historia económica que Pinochet, digamos, la tablita que se hizo en Argentina, que también se hizo en Uruguay y también se hizo en Chile, Chile tenía 15 puntos de déficit de cuenta corriente con superávit fiscal. Vino el fondo de aquel momento, el director gerente, la Cristalina Georgieva, de aquel momento no me acuerdo el nombre, un europeo, como siempre ocurre, y dijo, hay preocupación, hay gente que se preocupa porque hay un déficit de cuenta corriente muy elevado. No hay de qué preocuparse, es un déficit puramente privado porque el sector público tiene superávit. A los pocos meses estalló por los aires. Era el enfoque monetario de balance de pago. Decimos, tenemos Era ese déficit porque nos están financiando con capitales. Exacto. Y el día que esos capitales se vayan, el déficit va a desaparecer. Claro, pero efectivamente desapareció el déficit. Pero en el medio que vuela la economía. Exacto. Entonces, esta historia la conocemos mucho. Cavallo, que vos lo mencionabas, Cavallo, en la lectura más superficial como economista, se lo recuerda como el padre de la convertibilidad y tipo de cambio bajo. Pero Cavallo se la pasó escribiendo en los 80, principios de los 90, antes de ser ministro, sobre la ventaja del tipo de cambio alto, porque él entiende el problema de que vos tenés que tener, que en definitiva, el tipo de cambio más de mediano plazo siempre tiene que estar de alguna manera vinculado a una cuenta corriente que más o menos sea financiable. Si vos te pasás de mambo con el tipo de cambio y tenés mucho déficit de cuenta corriente, eso significa que te estás endeudando, estás recibiendo financiamiento externo, vale decir, la economía se está endeudando. Y no importa tanto si es público o privado para este enfoque, porque el punto es si vos vas a poder pagar vas a generar en el futuro los dólares necesarios para pagar esa deuda en dólares. Entonces, mi mirada más de corto, dada todas las incertidumbres que tiene esta economía, dado el pasado, tantos problemas de deuda que hemos tenido en el pasado, dado un mercado financiero internacional que se quemó tanto con la Argentina, y dado todos los esqueletos que tenemos en el ropero, porque tenemos que pagar el BOPREAL, tenemos que pagar todavía un montón de deuda de importadores, tenemos que pagar la deuda que está generando este gobierno con los importadores, que ya son de $1.000 millones de dólares. Tenemos que pagar la deuda del Tesoro, que empieza a vencer. Se acabó el periodo de gracia de la reestructuración de Martín Guzmán. Ahora, gradualmente va a empezar a aparecer 10.000 palos por año de pago neto de deuda. Hay que pagarle la deuda al fondo. Y tendríamos que acumular reserva, porque tenemos reserva negativa. Perú, la emulación de Argentina, economía bimonetaria, tiene 30% del PBI en reservas. Nosotros tenemos negativa todavía. Y vamos a cerrar este año probablemente con negativa. Entonces, esta es una economía, para mí, de manual, que tiene que ir a un proceso de
cuenta corriente superavitaria, generar dólares para recomponer todo esto faltante de dólares que tiene y para generar certidumbre de que va a poder pagar la Bueno, deuda. esa es la concepción hoy del Fondo Perdón, y Monetario. cierro con esto. Y Y eso está significa. describiendo vos la Una concepción del cosita, Fondo Maxi, Monetario. déjame cerrar una Sí. cosita acá. Y eso significa un tipo de cambio que es transitoriamente por un periodo más bien alto. Esa es la concepción del Fondo Monetario, ¿no? Hoy. Esa es la concepción lo vienen planteando en los documentos de la época de Massa y lo volvieron a plantear en la época Milei. Coincido. Yo lo veo muy interesante. Ayer estábamos en el stream con Ricardo López Murphy y nos hablaba del tipo de cambio alto, que es necesario un tipo de cambio alto. ¿Se acuerdan, muchachos? Ahí estuvimos, que decía que con este tipo de cambio no va a haber inversiones. Le digo, Ricardo, pero vos quisiste deflacionar toda la economía atado a un tipo de cambio a valores de hoy de 600 pesos, recontra atrasado. Bueno, pero en ese momento la economía argentina tenía otra productividad porque veníamos de 10 años y demás, ahora venimos de una productividad súper baja, el kirchnerismo y demás. Yo te diría que Ricardo quiso hacer lo que es casi imposible, es muy difícil hacer, se le tocó tener tipo el de libro cambio de texto y subir el tipo de cambio real claro, sin tocar el nominal, deflacionando toda la economía, bajando 15% los salarios nominales, todos los precios, todos los impuestos. Hay un problema adicional esa economía, que es que cuando vos tenés deuda en dólares, ya sea que devalúes o deflaciones, tenés un colapso financiero. Bueno, pero ayer nos sorprendió porque la principal preocupación de López Murphy hoy es el dólar, digamos, ¿no? Diciendo, nos estamos quedando muy, muy caros en dólares. Bueno, Yo mismo. creo que perdona, estoy un poco eufórico por ahí. Que me hablan de tipo de cambio y me emociono. Escuchá, no, lo que te quiero decir es, yo creo que la pregunta. Vos hiciste un estudio, vos venís estudiando hace mucho tiempo todos los planes de estabilización. No, yo escribí muchísimo sobre tipo de cambio, o sea, digamos, es como mi zona de confort, donde los lentes a través de lo que. Viste que hay economistas que son más fiscalistas, miran la economía y ven. Vos sos como un Frenkel joven. Y soy discípulo de Roberto, yo escribí mucho con él. Mira, cuando hicimos una digresión, cuando hicimos el homenaje a Javier Frenkel y escribimos un libro, creo que vos viniste, de hecho. Escribieron amigos tuyos y el propio Figman, ¿no? Digamos, pero profesores de todo el mundo. Hicimos un homenaje que en el mundo se llama Festschrift en alemán, que escribieron profesores de todo el mundo y vinieron a un seminario en la UBA que hicimos en 2012. Ese año cerramos con un panel en ese evento con Juan Zurruy. Y Juan dijo, acá hay como básicamente dos escuelas, los que miran la economía mirando el balance fiscal y otros, como nosotros, dice, los que miramos el balance externo. Bueno, yo soy de esa tradición, o sea, tengo esa mirada de la economía, ¿viste? Todo el mundo tiene algún modelo en la cabeza de cómo funciona la economía, yo lo miro más bien así. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente, es que este debate, en definitiva, se resume a lo siguiente. ¿Puede la economía argentina, en lo que viene, crecer con déficit de cuenta corriente, pero inmediatamente, no dentro de 5 años? O sea, ¿puede la economía argentina ya a partir de la segunda mitad del año y sobre todo 2025 crecer con déficit de cuenta corriente? Para que pase eso tiene que haber entrada de capital, mucho financiamiento externo. Entonces, mi mirada es que no, porque lo que me parece que el mundo le pide a Argentina es que Argentina pague. Entonces, si uno cree, y esto es lo que piensa el fondo, yo coincido con la mirada del fondo en esto, yo creo que el mundo le pide a Argentina, el fondo sin duda lo pide, el fondo quiere que le paguen. Entonces dice, generame los dólares para pagar la deuda, que yo estoy sobreexpuesto a vos. Tengo demasiado de mi crédito en vos. Quiero reducir. Entonces, quiero que pagues. Para que vos me pagues, primero te tienen que empezar a prestar el sector privado. Y el sector privado quiere que vos le muestres que vas a tener los dólares para pagar. Y hoy están subiendo los bonos, porque lo que está viendo el mercado es que Argentina está acumulando dólares. Déjame hacerte un punto ahí respecto a las escuelas. Por eso yo te decía, López Murphy preocupado por el tipo de cambio real, por el valor del dólar. Cavallo preocupado por esto, lo puso en el blog. Lo que comento se lo debe haber dicho directamente a Milei, por eso se enojó Milei con él. Carlos Rodríguez también, preocupado por el tema, ¿no? Entonces, del otro lado,
los heterodoxos planteando, bueno, obviamente la Argentina hoy necesita un ancla fiscal. Digamos, uno puede decir, bueno, ¿cómo haces el ajuste fiscal? Pero la Argentina, si tenés equilibrio fiscal, bueno, no tenés otra hoy. No tenés forma de financiar un déficit fiscal. La secuencia de cómo llegás ahí puede haber una discusión, pero me parece que no hay discusión en este otro lado de la biblioteca respecto a la necesidad del ancla fiscal. ¿O sí? No, yo, a ver, digamos, estas dos escuelas que planteamos, o sea, Sí, o sea, los heterodoxos, los que miramos sí, más las cuentas externas, no es que decimos, no importa, puede haber algún sí. conjunto heterodoxo que piense esto. Yo digo, creo que la gente, los profesionales serios, nadie te puede decir que vos podés tener una trayectoria de deuda pública explosiva, o sea, que crezca en relación al PBI ad eternum y que eso, o sea, yo creo que, digamos, que Argentina sin duda tiene que pasar por un periodo de superávit fiscal, yo te diría prolongado, porque tenemos, digamos, vos mirás los ratios de deuda argentina, por ahí no son tan altos, pero lo que tenemos es un historial crediticio horrible. Entonces, No, y tenés que reconstruir la moneda. Si querés tener política económica, tenés que reconstruir la moneda. para reconstruir la moneda tenés que tener finanzas públicas saludables. Es una Claro. condición sine qua non. O sea, digamos, en este estudio que vos Ahora déjame mencionabas hacerte un de los planes de punto. estabilización, nosotros vemos Sí. con mucha nitidez que los planes que logran estabilizar tienen las cuentas públicas sanas y las mantienen sanas en el proceso de estabilización. O sea que yo de eso creo que no hay ninguna duda. Tal vez acá uno empieza con los detalles. Yo creo que parecido también acá al fondo. Mira, fíjate, un así llamado heterodoxo diciendo que está de acuerdo en casi todo con el fondo. Uno sabe que tiene que hacer una corrección fiscal, lo que pasa que uno entiende que la corrección fiscal tiene costos sociales muy, muy dramáticos y con total independencia de lo moral, de si te duele en lo personal o no, si sos sensible o no al dolor de los que menos tienen, hay un tema de sostenibilidad política. O sea, el tema es, digamos, podés sostener un ajuste fiscal tan fuerte. Entonces, ahí hay también una mirada, digamos, de, si vos querés, digamos, que balancees la necesidad de hacer el ajuste fiscal con cómo cae eso sobre la sociedad, ¿no? Y si la sociedad te va a permitir semejante ajuste. Yo creo que en eso el gobierno está en un extremo, ni el mercado, ni el fondo, ni el grueso de los analistas espera equilibrio financiero este año. Se conforma con menos. Es más, la mayoría creemos que no lo va a lograr porque va a ser recesivo, entonces van a caer ya lo estamos viendo, van a caer la recaudación, entonces pero nadie se preocupa por eso, porque lo que se ve es un gobierno comprometido con la corrección fiscal. Nadie duda de que si la economía empieza a crecer, Argentina va a tener, con un gobierno con esta convicción, solucionado su problema fiscal. Digo, al menos en el flujo, por ahí puede tener un problema en algún momento, sobre eso sí hay dudas, sobre la secuencia de pago de la deuda, sobre todo en dólares, también por eso tiene que ver mucho qué va a pasar con la cuenta corriente, si se va a poder pagar tal como está pautada la deuda. Déjame hacer un punto por eso. Esa Lo que más te duda. decía, un contrapunto, te hago un contrapunto poniéndome en la cabeza, si se quiere, en este momento de Caputo y Milei, ¿no? Cuando dicen, no me jodan más con el crawling peg, el atraso cambiario, porque vamos a seguir así, hoy hay que desinflacionar. Es cierto que hay algunos indicadores, digamos, de atraso cambiario, no es un dólar súper atrasado, ahora lo vemos, si quieren, lo mostramos siempre. Es un dólar incluso que está más o menos, este dólar de 8.50, 8.60, el oficial, está incluso un poquito todavía por arriba del dólar inicial de Macri, después de que Macri devalúa, ¿no? En diciembre del 2015, el dólar estaba en ese nivel, ¿no? Es un dólar que está bastante por arriba del de 2017, del 2015, ni qué decir del 2001. Entonces, Sí. me pongo en la cabeza de, más allá de que obviamente vos decís la dinámica, yo decía, bueno, está bien, pará, no me voy por ahí este fin de semana a Chile, pero si siguen así, me saco los pasajes de acá 2 meses, me va a salir todo regalado en Chile en comparado en la Argentina, no solamente la electrónica,
textil, calzado, sino también los alimentos. Y yo tengo una anécdota en el 2017 con Federico Sturzenegger, la conté siempre en abril de 2018, justo antes de que empiece la devaluación, que el dólar estaba a 20, que a valores de hoy es un dólar de 700 pesos, y Federico decía, bueno, pero tengo el tipo de cambio real, mirá, lo tengo alineado, no hay problema, voy a seguir manteniéndolo ahí clavado para terminar de desinflacionar la economía. Y yo le decía, estamos en Washington, le decía, pero escuchame una cosa, todos los periodistas, los colegas que vinieron acá están comprándose todo. Sale más barato acá en Washington, que no es una ciudad barata en Estados Unidos, tomarse un café, lo que estamos morfando acá, el sándwich, que comprárselo en el conurbano, ¿no? Que es un poco la de siempre. Pero si Caputo y Milei te dicen, y bueno, pero ¿qué querés que haga? Hoy estoy desinflacionando, estoy con el superávit fiscal. Hoy tengo superávit de cuenta corriente porque tengo una recesión tan grande que los números del superávit comercial vienen muy bien. Estoy acumulando reservas récord, estoy con cepo, lo que sea, pero estoy acumulando niveles y todavía falta los dólares que me ingresen de la cosecha. Y mirando para adelante, como vos decías, y la Argentina tiene la minería, tiene el gas y el petróleo, tiene además el campo, y mirando para adelante, y además tiene la posibilidad en algún momento de destrabar inversiones muy importantes, si se logra hacer la martingala de unificar el tipo de cambio en algún momento. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar ahora de empezar a acelerar el crawling peg o estas cosas que me están pidiendo? Si hoy tengo otra prioridad, que es acumular dólares, y lo estoy haciendo en el Banco Central, sanear las cuentas fiscales y, sobre todo, marcar un sendero de desinflación, que es lo que me fortalece políticamente. Si yo llego a acelerar ahora el tipo de cambio y la inflación cambia de rumbo, pero me debilito por todos lados y se terminó mi experiencia. ¿No tiene una racionalidad eso? No, sí. Yo no conozco ministro de Economía que devalúe preventivamente. No existe. O sea, una que estás ahí, los incentivos son a evitar eso. Y siempre te terminás, o sea, digo, vos tenés mucha experiencia, todos los que están ahí tienen mucha experiencia, pueden contar 1000 anécdotas de diferentes circunstancias parecidas a la que contás de Federico Sturzenegger, en la que siempre hay alguna racionalización de por qué en realidad este atraso lo puede sostener. Siempre, es así, pasa siempre. O sea, yo lo que vos decís respecto a ese futuro, donde el peso puede estar en términos reales más apreciado que incluso ahora, me parece que, digamos, no veo un puente entre ese futuro y este presente sin una corrección cambiaria antes en el medio, digamos. O sea, me parece que vas a tener que estar con un tipo de cambio real más alto por un tiempo hasta ir después a ese tipo de cambio real más bajo. Entonces, yo creo que el riesgo que corre el gobierno con esto es que la corrección se haga de forma más abrupta, que eso generalmente es como una especie de crisis, eso generalmente complica las cosas, porque el proceso monotónico descendiente de la inflación que estás viendo se va a ver interrumpido, vas a ver seguramente si pasa algo de tipo, vas a tener un cimbronazo en los precios. Entonces eso es ponerlo al gobierno en una situación futura de potencial debilidad. Y yo creo que vale la pena enfatizar un punto. Este es un gobierno muy débil políticamente. O sea, lo hemos hablado, o sea, no que Martín Rapetti de acá está sacando un conejo a la galera, nadie lo había visto. O sea, todo el mundo habla de esto, todo el mundo sabe que es un gobierno de un presidente inexperto, esa es su principal cualidad por la cual fue elegido. No tiene apoyos en el Congreso, no lo tiene en las provincias. Y hoy su principal soporte político es su popularidad.